Entonces, hermanos, estamos para analizar, estudiar este tema de la armadura de Elohim. Ese ejército de poderes espirituales que ya hemos mencionado, ese ejército innumerable de potencias malévolas o maléficas que habitan, están alrededor de, en este planeta, que Pablo lo llama también en hebreo Shedim, potencias, y en griego daimonia, de los demonios. Este es un ejército tan grande, hermanos, que ningún ser humano se lo puede imaginar. No podemos nada más que imaginar un número de cuántos seres de esta naturaleza maléfica habitan en nuestro mundo. Pero la Biblia, la Escritura, el apóstol Pablo específicamente, los menciona por ciertos nombres. Ahí tenemos, él los menciona por sus títulos, ¿verdad? Que son primeramente los principados, se los llama potestades y los llama gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿Okay? Eso es lo que comúnmente se le llama los demonios. Del griego, ¿verdad? En el hebreo, shedim, potencias. Así que aquí en la ilustración que ponemos acá en el documento, tenemos los ángeles caídos, que todo el mundo más o menos sabe de esto, ¿no? Ángeles caídos que abandonaron su morada en el cielo, y que se hacen pasar a menudo por agentes de luz, por ángeles de luz, como lo llama la escritura. Se hacen pasar, o sea, fingen ser ángeles de luz, mensajeros de luz, cuando en realidad son espíritus maléficos. Entonces, en otra ilustración tenemos aquí los espíritus corruptos que influyen en la gente. ¿Cómo influyen en la gente? No tanto como en los tiempos antiguos, que se apoderaban de la mente de las personas y los hacían hacer cosas extrañas, ¿verdad? Y gritar y volver y actuar como locos, exactamente. Ya ellos no funcionan así. Ahora ellos funcionan para engañar a la humanidad a través de enseñanzas de error y enseñanzas de maldad. Cuando usted oye por ahí grupos e incluso instituciones modernas defendiendo perversidades como son, bueno, la homosexualidad, por ejemplo, el homosexualismo, defendiendo el aborto ¿sabe? El aborto indiscriminado, etcétera, etcétera, una serie de enseñanzas como modernistas, ¿verdad? Como que está de moda, creer y enseñar esas cosas, pues esas son enseñanzas de demonios, hermanos. Y no es a través de posesiones demoníacas que ellos actúan ahora. No, ahora es a través de las enseñanzas, y Pablo lo dice claramente, esto no lo sacamos nosotros de nuestra mente. Enseñanzas de error y de maldad. Vamos a ver un poco más de eso más adelante. También se le llama espíritus engañadores, que sabemos que se hacen pasar por personas muertas, ¿verdad? En sesiones espiritistas, por ejemplo, y fuera de las sesiones espiritistas también, se hacen pasar por personas muertas que supuestamente se le aparecen a los familiares de esos muertos, bueno, para engañar también con doctrinas falsas. Y también otra manera, otro medio que utilizan para engañar al mundo son los milagros engañosos, en algunos casos milagros fatulos, falsos, pero en algunos casos pudiera ser milagros reales que realizan, ¿verdad? Porque tienen cierto poder todavía esos espíritus demoníacos. Y por esos medios y otros más engañan a la gente. Tengo aquí un caso ilustrativo que lo he puesto por escrito para que no se me escape nada. Es conocido el caso de una joven adolescente que fue alumna durante su niñez en una escuela bíblica, en la sección de prejóvenes de su iglesia. Era una niña tranquila, bien educada, ejemplo de buen comportamiento. Era la primera en la clase bíblica. Ella siempre estaba dispuesta a participar en todo. Era la primera en contestar las preguntas sobre la Biblia.
y conocía muy bien las respuestas del libro de Proverbios y los entendía. Bueno, pues esa muchacha recibió mucha instrucción de ese libro de Proverbios, entre otros, especialmente el capítulo 1. El maestro les enseñaba la razón por la que tenemos que estudiar ese libro de Proverbios. En fin, era un ejemplo de niña en su casa y en su iglesia y en su comunidad, hasta que llegó a la adolescencia. Ahora en la adolescencia, esa niña había caído en la rebeldía. Se asocia con jóvenes de mal vivir en la calle. Falta su casa a dormir a menudo, cada vez que tiene oportunidad. Se ha rebelado contra sus padres. Odia a su papá, dicho por ella misma, y no le hace caso a su mamá. Ya no asiste a su iglesia. En fin, todas estas fuerzas demoníacas la han alejado de los caminos del bien y de los caminos de la fe. Ese es un caso típico. Ese caso se repite, digamos, con cierta frecuencia en distintas iglesias, en distintos grupos religiosos. Ha sucedido esto y probablemente está sucediendo actualmente. Bueno, pues hoy vamos a estudiar en qué consisten esas fuerzas malignas, en qué consisten básicamente por la Biblia, basados en la Biblia, ¿verdad? No basados en nuestra, discúlpenme la tos, no basados en nuestra imaginación, sino basados en la Biblia. ¿Cuáles son las fuerzas que controlan este mundo? Bueno, vamos a ver la escritura. En Efesios 6, capítulo 12, capítulo 6, verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Y fíjense que a veces los pintores pintan estos demonios como eh, personajes muy feos y con cuernos y con rabos de animal y una cosa espantosa, ¿verdad? Sin embargo, si fuéramos a verlos físicamente, que no podemos hacerlo, serían iguales que los ángeles santos y buenos que son obedientes al Creador. Ellos no tienen una naturaleza diferente, son ángeles. Lo que pasa es que son ángeles rebeldes, caídos, que se convirtieron en eso que son ahora, ¿verdad? Después del diluvio. Y aquí Pablo nos habla de ellos y los llama con esos títulos que acabamos de leer. Ahora, en Revelación, capítulo 16 y versos 13 y 14, dice el apóstol Juan, vi salir de la boca del dragón, que eso es un símbolo del Satán, de Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros, semejantes a ranas. O sea, lo compara con ranas porque son inmundos, porque las ranas son inmundas, siguen siendo inmundas todavía, según este libro. Los cuales espíritus salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día de El Shaddai, que se traduce el poderoso omnipotente. Entonces está diciendo que esos espíritus de demonios son los que están influyendo en los gobernantes de las naciones y en muchos personajes importantes de las naciones, no solamente los gobernantes, para prepararlos para la batalla del gran día de El Shaddai, el poderoso omnipotente. El Shaddai es simplemente otro título de Yahweh, el Todopoderoso. Entonces, fíjense cómo estos espíritus de demonios no solamente actúan a través de la enseñanza de errores, la enseñanza de doctrinas falsas, la enseñanza de doctrinas o conductas perversas, sino que también contribuyen a preparar a las naciones para la batalla, para una guerra, como está sucediendo hoy día precisamente. Hoy día ustedes saben cómo se mueve el asunto de las naciones, que están, dicho por los expertos en esto, no lo digo yo, están a punto de una tercera guerra mundial. Eso no es que va a suceder. Nadie dice que eso va a suceder definitivamente, pero están a punto de una
Tercera Guerra Mundial. Y aquí pues tenemos en estas ilustraciones que he puesto acá, símbolos de esas cosas, ¿verdad? Un dragón que se representa al Satán, tres sapos, tres ranas, que representan a los espíritus inmundos. Y así pues los pintan de esta manera, como está en la ilustración, los pintores, pero eso también es un símbolo, ¿verdad? En realidad son ángeles hermosos, como, igual que los ángeles buenos, pero que su conducta está totalmente pervertida, corrompida y actúan de esa manera que estamos hablando. Ahora, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versos 1 y 2, dice Pablo, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que emana de Yahweh, el Espíritu de Yahweh dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Fíjense que en este nivel, esos espíritus engañosos actúan en términos de doctrinas religiosas. Doctrinas religiosas, es el punto aquí. Porque dice que estas personas se han apartado o se apartarán de la fe. Estas personas engañadas por los demonios. Y que prestarán atención a espíritus engañosos. O sea, que son doctrinas, enseñanzas engañosas y enseñanzas de demonios. Entonces dice que con hipocresía hablarán mentira. Quiere decir que estas doctrinas falsas que están surgiendo de una manera especial en estos últimos tiempos son mentiras. Son mentiras. Y no voy a entrar en los ejemplos, ¿verdad? No quiero que nadie se ofenda tampoco. No quiero que nadie se ofenda porque algunos hermanos de estos grupos mesiánicos, algunos y posiblemente muchos, se han dejado engañar por doctrinas erróneas, falsas, doctrinas que son nuevas, como por ejemplo del Shabbat lunar, que ya ustedes conocen y los que no conozcan, pues pregunten. Es una doctrina total y absolutamente falsa, errónea, mentirosa. Sin embargo, algunos hermanos se han dejado engañar por esa doctrina del Shabbat lunar. Para poner un ejemplo entre muchos que hay por ahí. ¿Ok? Y por eso dice que se apartarán de la fe. ¿De cuál fe? Se apartan de la fe verdadera, de la fe bíblica, de la fe de la Torah y del Evangelio y de los apóstoles para recrearse en doctrinas que agradan a su intelecto o agradan en algunos casos a sus pasiones y sin embargo los apartan de la fe verdadera, de la palabra inspirada. Y ahí es donde está el peligro. O sea que los demonios no solamente actúan en términos de las actividades humanas que pueden conducir a una guerra, como por ejemplo esos países dictatoriales, esos gobiernos dictatoriales que tenemos hoy día, que hay unos 4, 5, 6 por ahí, pero algunos peores que otros. Esos gobernantes, usted los escucha hablar, hermanos, y se nota de lejos que están inspirados por demonios, por su conducta, por su manera de hablar, por su insensibilidad hacia el sufrimiento humano, etcétera, etcétera. Claramente se nota que están inspirados o influenciados por demonios, los espíritus maléficos. Y ellos quizás ellos no se dan cuenta, o quizás sí, no lo sé. Pero se resisten y persisten en esa conducta contraria a la democracia, contraria a los buenos sentimientos, contrarias a la fe especialmente. De eso tenemos bastante hoy. Y eso está a punto de conducir quizás a una guerra, hermanos. Ahora, hay otro pasaje muy importante en Hebreos 13:9. Dice, no se dejen llevar de un lado a otro por enseñanzas diversas y extrañas. Lo importante es fortalecerse interiormente en la gracia. Ahí está. Hermanos, ahí está el consejo inspirado. No de mi parte, el consejo inspirado de parte del gran apóstol Pablo, Shaul. ¿Ok? Y hay personas, desgraciadamente, hermanos queridos, los hay por ahí en otros grupos que se han apartado de la fe
y se dejan llevar de aquí para allá y de allá para acá por enseñanzas, como dice ahí, diversas y extrañas. ¿Ok? Diversas quiere decir dos cosas, que son distintas interpretaciones, unos enseñan una cosa y otros otra cosa y otros otras sobre el mismo tema, esos son diversas. Pero diversas también implica, la palabra diversas también implica que son enseñanzas distintas a la verdad, distintas a lo que es la verdad. Y luego dice extrañas, enseñanzas extrañas. ¿Cuántas personas, ustedes no saben cuántas personas me han escrito a mí por email preguntándome, hermano, ¿qué usted cree del libro de Enoch? ¿Qué usted cree de los libros apócrifos? ¿Qué usted cree del Evangelio de la Magdalena? Que dice que según eso ahí se muestra que el Mesías estuvo casado precisamente con María Magdalena. Oh, eso le abre la mente. Ellos piensan que eso les abre la mente a estas personas. Y el libro de Enoch que habla es un libro prácticamente de Kabbalah, de misticismo. Eso es lo que le gusta a la gente hoy día, a mucha gente. El misticismo, lo esotérico, lo extraño, lo fantástico. Oh, eso les llena la mente. Y, hermanos, y lo triste es que eso los aparta del verdadero conocimiento, los aparta de la verdad de la Torá, los aparta de la verdad del Evangelio, de la buena noticia del reino, y los aparta también de los consejos sabios e inspirados de los apóstoles, como Shaul, Pedro, Pablo y otros, ¿verdad? Juan, etcétera. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso Pablo nos deja por escrito esta exhortación, hermanos. No se dejen llevar de un lado a otro por enseñanzas diversas y extrañas. Tremendo consejo, hermanos, para todos nosotros. Hay personas que desde muchísimos años atrás están todavía enseñando lo mismo que enseñan las escrituras sagradas inspiradas, mientras que hay otros que apenas entran al conocimiento de la Biblia, entraron hace quizás 5 años o 10, y ya en esos 5 o 10 años han cambiado, han cambiado sus doctrinas más de una vez, quizás 2 o 3 veces. Como por ejemplo los que estaban convencidos de que el nombre del Todopoderoso es Yahvé o Yahweh. Y ahora dicen que no es Yahweh, que ahora es Jehová. Hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Y presentan sus argumentos totalmente sin base en la realidad, en las escrituras, en la historia y en la arqueología y en todas estas ciencias importantes que apoyan la Biblia. Ellos están en contra de eso. Simplemente bueno, porque son tercos tal vez, no sé, en sus pensamientos, ¿verdad? En sus ideas personales. Aquí, así que fíjense, aquí tenemos en esta ilustración que ponemos acá, en el primer recuadro, los maestros falsos. O sea, para ilustrar, ¿verdad? De una manera así visible, maestros falsos que hablan del Mesías, hablan del Cristo como ellos lo llaman, y sin embargo enseñan doctrinas contrarias a las enseñanzas del Mesías. Hablan de la Biblia, sin embargo les enseñan doctrinas contrarias a la Biblia. ¿eh? Y tenemos acá en la ilustración del centro una representación de lo que es el espiritismo, el misticismo y el esoterismo, que son filosofías todas relacionadas con espiritismo y todas falsas, contrarias a la verdad de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Y en eso está incluido la cábala judía. Lo que pasa es que hay dos tipos de cábala, ¿verdad? O cábala. Supuestamente hay una cábala que es buena, dicen ellos, que, bueno, lo que enseña es una cierta filosofía de acercamiento al Todopoderoso y demás. Pero yo he leído más que eso. He leído más que eso. Y no solamente he leído, he visto cómo hermanos, amigos míos en algunos casos,
se han ofuscado tanto en el estudio de la Kabbalah porque les parece algo precioso, algo nuevo, algo novedoso, algo extraordinario que según ellos los elevan y abre su mente y los elevan el conocimiento del Creador. Hermanos, todo lo contrario. Se han apartado del Creador. Los casos específicos que yo tengo en mente, ¿verdad? Que recuerdo y que conozco de primera mano, se han apartado del Mesías para empezar. Bueno, empezaron apartándose de las escrituras. Si empezaron a decir que los escritos de Pablo son falsos, que eso, etcétera, etcétera, ustedes quizás han oído de eso. Rechazan primero los escritos de Shaul, de Pablo. Luego pasan a rechazar los evangelios porque tienen esto y lo otro, y empiezan a buscarle contradicciones y empiezan a ver que buscar datos o detalles en los que supuestamente el Mesías, Yahoshua, no cumplió la Torá, y etcétera, y siguen por ahí analizando y finalmente rechazan al Mesías también, hermanos. Y por lo menos uno de los casos que conozco fue más allá de eso y ha rechazado la Torá y la Biblia en total. Y ahora es un escéptico que no cree en nada, o por lo menos todo lo pone en duda. Eso es un escéptico. Entonces, ¿en qué pararon los deseos gloriosos de acercarse al cielo, a la Torá y al Creador por medio de la Kabbalah? Terminó en apostasía, hermanos. Qué tristeza. Terminó en apostasía. En algunos casos. No digo que en todos, ¿verdad? Porque hay personas que a pesar de que estudian eso, se mantienen firmes en la fe. Algunos. Pero bueno, es porque no le dan tanta importancia a la Kabbalah y al misticismo. Por ejemplo, yo he estudiado algo de Kabbalah. No es que me he dedicado a eso, pero sí he estudiado algo. ¿Cómo no? No soy ignorante relativo a la Kabbalah. Pero eso no me ha movido en lo más mínimo de mi fe en la Torá, en los escritos apostólicos, en el Mesías. Para nada. ¿Ve? Pero siempre algunas personas se dejan engañar por eso. Incluso en esta tercera ilustración que tenemos acá, que ustedes ven ahí como dos muñequitos, ¿verdad? Uno con el símbolo masculino, que es el de la flecha más o menos hacia arriba. Ese es el símbolo masculino. Y a la izquierda, con un círculo y más o menos como una cruz hacia abajo, ese es el símbolo femenino, ¿verdad? El símbolo del hombre y el símbolo de la mujer. ¿Qué está pasando con eso? Que en estos últimos tiempos están haciendo todo lo posible las influencias demoníacas en educar a la gente y hacerles creer que usted puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Ok? ¿Entiende? Bueno, ustedes saben más que yo de eso. Las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Obviamente son algunos, ¿verdad? Quieren ser mujeres, los hombres, quieren ser hombres las mujeres. Incluso se hacen operaciones quirúrgicas para físicamente parecer personas del sexo opuesto. ¿Eh? El hombre que se hace las operaciones quirúrgicas, pues para parecer una mujer realmente. Y lo contrario también. Esas son enseñanzas de demonios, hermanos. Perdónenme si alguien se ofende por esto. Pero tengo que decirle la verdad porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que estas son enseñanzas de demonios, que no solamente van en contra de la naturaleza, sino también en contra de los decretos divinos expresados en la Torá, en la enseñanza, en la instrucción del Todopoderoso para su pueblo. Y por ahí hay mucho más que se puede decir, ¿verdad? Pero tratamos de ser breves en estas cosas. Estas fuerzas malignas, hermanos, están dirigidas por el Satán, que todo el mundo conoce como Satanás, ¿verdad? Satanás es la forma griega de ese nombre, que viene del arameo, que se dice Satanás, en arameo es Satanás. En griego, Satanás. Le añaden la S para que sea masculina la palabra. Y ambas vienen del hebreo Satán, que lo que significa es el adversario, también el probador, el que pone a prueba. O también se puede traducir el tentador. Bueno, la Biblia es clara, hermanos, cuando menciona estas fuerzas. El apóstol Pablo las describe detalladamente en esta epístola, pero las podemos conocer en otros pasajes de las Escrituras. Como mencioné al principio, antiguamente
esas fuerzas demoníacas actuaban sobre los seres humanos por medio de posesionarse de sus cuerpos, ¿verdad? De su mente y hacerlos actuar de manera extraña, como locos. En la era moderna actúan esas mismas fuerzas, esas mismas potencias maléficas, actúan hoy día de manera diferente, ¿verdad? Ahora actúan por medio de influenciar las mentes de las personas, especialmente de los educadores, de los maestros, de los predicadores y de los dirigentes del mundo, políticos, induciéndolos a introducir toda clase de enseñanzas perversas en las sociedades donde ellos se mueven. Y perversas y falsas, ¿verdad? Contrarias a las leyes divinas de la Torá y del Evangelio. Eso es lo que lo hace peligrosos. ¿Mm? Hoy día nadie quizá o muy pocas personas se dejarían influenciar por los demonios como ellos actuaban antes. ¿Mm? Pero como ellos actúan ahora, mucha gente, millones de personas, se han dejado influir o influenciar por, por esos poderes maléficos, porque ahora ahora actúan de una manera más aceptable, de una manera casi imperceptible prácticamente, ¿ok? Están enseñando a las personas doctrinas falsas y de una manera imperceptible, ellos no se dan cuenta de que los están engañando, de que le están enseñando doctrinas contrarias a la Biblia, contrarias a la verdad, a la Torá, al Evangelio. ¿Por qué? Porque esas personas no conocen a fondo la Torá, ni los profetas, ni el Evangelio, ni los apóstoles. ¿Han leído la Biblia? Sí, pero no los conocen, no la conocen. No han profundizado en esos conocimientos. Y por eso los engañan fácilmente, incluso los falsos mesías, falsos cristos, como ellos lo llaman, ¿ah? Que vienen y se proclaman como como uno una vez que dijo que él es Cristo, Jesucristo hombre, otra vez, encarnado de nuevo, ¿eh? Y engañó a un montón de cristianos que lo siguieron, etcétera, etcétera. Y así por el estilo sucede en distintos países y de distintas maneras. Falsos profetas, falsos mesías y falsos profetas como fue David Koresh en Estados Unidos y otros en otras épocas. Y siempre engañan a un montón de personas. Cristianos son engañados por estos falsos profetas, falsos mesías y falsos dioses, como ellos, algunos se han proclamado incluso ser Dios. Así está la cosa, hermanos, en este mundo. Punto número 2. ¿Cuál es su origen? Sencillo. No vamos a entrar en análisis teológicos, pero la Biblia es clara. Vamos a ver 2 de Pedro 2:4. Dice, porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros, o sea, a los ángeles, que en español se dice mensajeros, que pecaron, sino que habiéndolos arrojados al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. ¿Ok? Aquí está hablando de ángeles, que en español se dice mensajeros, ángeles es griego, ¿verdad? Malachim se dice en hebreo, en español se dice mensajeros. Este, han recibido un castigo. Hasta ahora, porque el castigo final va a ser la desaparición, la muerte. Pero hasta ahora, el castigo que esos espíritus maléficos han recibido es que fueron arrojados al tártaro. Eso es aquí, un lugar aquí en este mundo. Y los llama también prisiones de oscuridad. Por eso Pablo también los llama así en otros pasajes, que están en prisiones de oscuridad. Y podríamos hacer un análisis bien a fondo de esos detalles, pero no es este el momento para eso, ¿verdad? Hay otro pasaje también más importante que ese, o no es que sea más importante, es como más claro. Judas, la carta de Judá, todo el mundo lo conoce como Judas, el apóstol Judas, ¿verdad? Pero su nombre en hebreo es Judá. Dice, verso 6, también a los mensajeros, o sea, los ángeles, que no guardaron su primer estado de ángeles, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas, casi el mismo lenguaje, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire cómo el apóstol Judá aquí dice algo contrario a lo que enseñan los cristianos hoy día. Bueno, no todos los cristianos, ¿verdad? Pero muchos. Hoy día se enseña que los demonios, el Satán,
fue un ángel que en el cielo, un querubín, que se rebeló contra el gobierno divino y por eso lo expulsaron del cielo y él se trajo consigo a, ¿verdad? Engañó y se trajo consigo a un número de ángeles y que esos son los demonios. Ahí hay una mezcla de verdad y error. Porque fíjense como aquí Judá indica que ellos no fueron expulsados del cielo. Sí, es verdad que fueron ángeles, eso hasta ahí sí, eran ángeles del cielo, pero no fueron expulsados del cielo. Ahí lo dice. Ellos abandonaron su propia morada. Ellos abandonaron. Ese verbo abandonaron implica que es un acto que cometieron voluntariamente. Sí, señor. Esos ángeles abandonaron su propia morada, en palabras del apóstol Pedro, y no guardaron su primer estado. O sea, que dejaron de ser ángeles buenos y se convirtieron en ángeles perversos, rebeldes. ¿Ok? Y hay mucho más que quizás algunos de ustedes no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero esta es enseñanza muy, muy antigua, muy antigua. Esto no es un invento moderno. En Génesis 6.1, muy antiguo en el pueblo hebreo, dice, cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim, ese es un título que se aplica generalmente a los ángeles, los hijos de Elohim, quiere decir los hijos del Todopoderoso, vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres, esas son mujeres, obvio, ¿verdad? Y escogieron esposas entre las que les agradaban. Fue entonces, y también más tarde, cuando aparecieron los Nefilim en la tierra. ¿Cuándo? Cuando los hijos de Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Ok. Hay varias interpretaciones de este pasaje. Algunos cristianos pues rechazan la interpretación más antigua de este pasaje. Y yo les voy a mencionar cuál es la interpretación más antigua de esto, que era la interpretación de los hebreos y la interpretación de Judá, del pueblo judío antiguo, porque el pueblo judío moderno también ha cambiado su posición sobre este pasaje. Aquí se ilustra en el primer recuadro acá a la izquierda, esa situación por un dibujo ahí, ¿verdad? Como de un ángel. Eso de ponerle alas a los dibujos de ángeles, pues es algo simbólico, ¿verdad? Ellos no necesitan alas para volar. Ellos son espíritus que vuelan, se manifiestan, se transportan sin necesidad de ningún ala, ni cohetes, ni nada de eso. Pero los pintan así para dar una idea, ¿no? De que son ángeles. Y ahí está uno de esos agarrando a una mujer, ¿verdad? Que está en el suelo acá. Esto es como para representar, ¿verdad? Simbolizar lo que está diciendo el pasaje de ángeles que tomaron como mujeres, por supuesto, se materializaron como hombres, ¿verdad? Abandonaron su morada celestial, su morada, su nivel espiritual y se convirtieron en hombres para casarse con esas mujeres, pero crearon hijos, etcétera. Aquí en la ilustración del centro tenemos eso ilustrado, ¿no? Que produjeron hijos que a la larga, en la ilustración de la derecha, se convirtieron con el tiempo en gigantes, seres perversos, totalmente bárbaros, malvados, degenerados y sobre todo opresores, lawless, como dicen en inglés, lawless, hombres sin ley, opresivos y perversos. Entonces, pues, esa es la ilustración, la interpretación antigua, más antigua, de este pasaje de Génesis 6. ¿Ok? Y esos, una vez que pasó el diluvio, se sabe que después vino el diluvio, destruyó todo ser vivo, y ahí, obviamente, aunque no lo diga la escritura, se sobreentiende que esos ángeles convertidos en hombres se desmaterializaron otra vez y por eso no murieron. Si se llegan a quedar como hombres, se hubieran muerto. Pero al desmaterializarse, volvieron al nivel espiritual como espíritus, entonces siguieron viviendo y esos ahí es donde se convirtieron en demonios, en shedim, en potencias maléficas, en daimonia, como se dice en griego. Y de ahí en adelante, pues ya ustedes saben la historia de cómo los demonios han estado interactuando
con la humanidad. Y ese es el origen, según ese pasaje bíblico y según la interpretación más antigua de ese pasaje. Que hay otras interpretaciones, hay que decirlo también, ¿verdad? Pero bueno, allá los otros maestros que tienen otras interpretaciones, a mí me parece que esa es la más acertada. Fíjense que vamos a leer Marcos para un ejemplo de esto. Marcos 5:2. Apenas salió él, hablando del Mesías, Yahoshua o Yeshua, como le llaman otros, al que llaman los cristianos Jesús, salió de la barca, le salió enseguida al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atacarlo, atarlo ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y había roto los grillos y nadie lo podía dominar. Es un hombre endemoniado. Continuamente, verso 5, continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Yahoshua desde lejos, corrió y se postró ante él, gritando con voz fuerte: ¿qué tienes que ver conmigo, Yahoshua, hijo del Elohim Altísimo? Fíjense cómo lo reconocieron. Te conjuro por Elohim que no me atormentes. ¿Por qué él los atormentaba? El verso 8 lo dice, porque Yahoshua les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Simplemente les ordenaba salir y ellos se sentían atormentados por eso, ¿verdad? Ahora, y le preguntó el Mesías al espíritu: ¿cómo te llamas? Y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. ¿Ok? Verso 11. Allí, cerca de la montaña, estaba paciendo un gran hato de cerdos. Ellos les rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. Y el hato, que era como de 2000, se abalanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Mira qué interesante. Yo he hecho análisis más a fondo de este pasaje, no lo vamos a hacer hoy por el tiempo, pero esa era la acción de los demonios en aquellos tiempos de la antigüedad. Punto 3. ¿Cómo llegaron a estar bajo el Satán? Bueno, Lucas dice, en Lucas 10:18, él les dijo, o sea, el Mesías les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: yo vi al Satán caer del cielo como un rayo. ¿Okay? Cuando aquellos ángeles que ya mencionamos abandonaron el cielo, después del diluvio, que se desmaterializaron y entonces, desde entonces han quedado bajo el control de Beelzebub, que es otro nombre hebreo para el Satán. Entonces, el Satán, siendo más poderoso que todos ellos, es el que los controla, el que los dirige, el que los gobierna en este momento, ¿verdad? Y en toda esta era después del diluvio hasta ahora. Vamos a ver el punto 4 en mi bosquejo. ¿Cómo podemos hacer para no ser tocados por esta legión de poderes maléficos que nos acechan todos los días? A ver, Efesios 6:10 nos dice el apóstol Pablo: por lo demás, fortalezcanse en el Maestro y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. Y aquí, utilizando la imagen, ¿verdad?, y la ilustración del soldado, especialmente el soldado romano en aquellos tiempos antiguos, pasa el apóstol a definir o a especificar qué cosa es la armadura de Elohim. ¿Ok? Dice, bueno, lo vamos a ver un poquito más abajo. No es en nuestra fuerza que podemos salir victoriosos, sino en la fuerza de Elohim. Solo Él, el Todopoderoso, Elohim quiere decir el Todopoderoso, solo Él es suficientemente fuerte para vencer al maligno. Nosotros solos no podemos, hermanos. Necesitamos fortalecernos en el soberano, revistiéndonos de toda su armadura. Y ahora sí viene la pregunta: ¿cuál es esa armadura? Que seguramente todos ustedes o muchos de ustedes conocen, puede que algunos no la conozcan. Aquí está, el apóstol Pablo la detalla.
Dice en Efesios 6:14 en adelante hasta el 19. Así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Todos soldados llevaban un cinturón. Y aquí Pablo lo usa como ejemplo, como símbolo de la verdad. Vestidos de la coraza de justicia. La coraza se la ponían para proteger el pecho. Y eso es la justicia. Y calzados sus pies con la preparación para proclamar la buena noticia de la paz. Ahí está lo que representa el calzado, el zapato, si podemos decir, la bota en el soldado, pues representa la preparación que tenemos que realizar para proclamar la buena noticia de paz, que es la noticia del reino que viene. Y verso 16, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe. El escudo que se usaba el soldado generalmente en su brazo izquierdo para protegerse de los, del enemigo. Y aquí lo llama el escudo de la fe. La fe nuestra es ese escudo que nos defiende. Y dice, con la que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación. Ya ustedes saben que el casco, todo soldado usa un casco para proteger su cabeza y él lo pone como símbolo de la salvación. El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Hoy pudiéramos decir el rifle o la metralleta del Espíritu, porque esas son las armas modernas, ¿verdad? Cuando ahí dice la espada del Espíritu, pues está utilizando el símbolo de la espada antigua, que era el arma principal de los soldados de la antigüedad. Luego dice, orando en todo tiempo. Ahí está la otra arma. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, y vigilando con toda perseverancia. Dos palabras claves, hermanos. Vigilar, vigilar. Eso quiere decir estar atentos, estar pendientes de las cosas. Darnos cuenta de cuando nos quieren engañar, etcétera, etcétera. Eso es vigilar. Y perseverancia. No es que usted va a creer una cosa hoy y otra mañana y otra pasado mañana. No es que usted va a estar actuando, por ejemplo, obedeciendo por ejemplo, la Torá hoy y mañana y pasado mañana deja de obedecerla porque le dicen que eso fue abolido, que no hay que guardar nada de eso, y entonces usted cambia y deja de obedecer. Ese no es perseverancia. Perseverancia es permanecer siempre igual en la fe, en la fe. No quiere decir que uno no pueda aprender cosas nuevas, sí, pero que no sean cosas contradictorias a lo que ya ha dicho la palabra del Todopoderoso. Y ruego también, rogando por todos los consagrados. Y termina diciendo, también ore por mí, para que al abrir la boca se me concedan palabras para dar a conocer con confianza el misterio de la buena noticia. Hermanos, qué bella manera de exponer este asunto como lo expone el apóstol Pablo. Él nos da una descripción detallada y específica de lo que debemos hacer, ¿verdad? Y de cómo hacerlo para no caer de nuestra fe, para estar firmes en la fe que hemos aprendido de la palabra del Todopoderoso. Muchas personas no hacen eso y caen en el engaño. Como veremos ahora, las armaduras de Elohim son las armas poderosas que Elohim ha dado al creyente. Y ya lo hemos leído en la palabra, pero vamos a detallarlo ahora así de manera de bosquejo. 1, ceñidos nuestros lomos con la verdad. 2, vestidos con la coraza de justicia. 3, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 4, tomar el escudo de la fe. 5, tomar el yelmo o el casco de la salvación. 6, la espada del Espíritu de santidad, que es la palabra, la Biblia, la palabra de Todopoderoso. 7, ejercitándonos en la oración. Y 8, manteniéndonos vigilantes en todo tiempo, ¿verdad? Sin dormir espiritualmente hablando, obviamente, despiertos espiritualmente hablando. Bueno, hermano, si usted que me escucha ha sentido o cree que este mensaje le ha tocado el corazón y quiere seguir al Mesías, estoy hablando ahora a los hermanos que no están siguiendo al Mesías, porque muchos de los que me están escuchando sí están siguiendo al Mesías, pero si alguno no está siguiendo al Mesías, en los pasos del Mesías, en la obediencia, en el camino de la obediencia y de la fe, etcétera,
Y si quiere seguir al Mesías como su Salvador personal, bueno, es sencillo, es sencillo. Podemos ayudarle con mucha otra información, muchísima tenemos, muchísima información que puede ayudarle. Pero quizá pueda empezar una persona iniciada, ¿verdad? Que no ha conocido de estas cosas antes. Pudiera comenzar por hacer una oración sencilla. Puede ser una oración que salga de su corazón, de su mente. Pero como al ser nuevos, pues algunos no saben ni siquiera orar, podemos utilizar un modelito sencillo, muy sencillo, de una oración que pueden hacer las personas nuevas que no conocen estas cosas de la palabra, ¿verdad? No están familiarizados con el lenguaje de la Biblia y todo eso. Pueden empezar por repetir una oracióncita muy breve como esta, sencilla. Padre Celestial, Yahweh, yo recibo hoy al Mesías como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que Él es tu Hijo poderoso que murió en el madero por mis pecados y que tú lo resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Soy pecador. Perdóname. Padre, gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Yahoshua o Yeshua, el Mesías, mi Redentor. Amén. Eso es como un modelo, ¿verdad? No tiene que decir todas esas palabras necesariamente. Pero si usted lee ese modelo, y si es que no sabe orar, ¿verdad? Estoy hablando con personas que no saben orar todavía, pues siguiendo más o menos un modelito así, usted puede luego hacer oraciones improvisadas que salgan de su corazón, de su mente, según usted se sienta. Y una vez que haga eso y entrega su vida a nuestro Salvador, el Mesías, que todo el mundo conoce como Jesús o Jesucristo, que son nombres griegos, pero nosotros conocemos lo conocemos por su nombre hebreo, Yahoshua, que significa Yahweh es la salvación, o también se puede traducir la salvación de Yahweh. Y también se puede conocer con su nombre arameo, que es Yeshua, más cortito, que significa simplemente Salvador. Y le invitamos a los hermanos que no lo han conocido, que lo conozcan, y a otros que sí lo han conocido, pero que quieren aprender más de la palabra inspirada, de las enseñanzas gloriosas de la Torá y bueno, de todos los escritos inspirados como la Torá, los profetas, el Evangelio, la Besorá, que es como se dice en hebreo el Evangelio, y los escritos de los apóstoles, y que quieran profundizar en su fe, que quizás no les han enseñado hasta ahora muchas cosas que debieron haberle enseñado, pues los invitamos a que nos acompañen en estudios de la Sagrada Escritura que hacemos todas las semanas, martes, miércoles, jueves y viernes, en distintos maestros de la Asamblea de Yahweh Internacional, cada uno, ¿verdad? En ese orden, presenta un tema generalmente profundo, a veces también temas muy sencillos y otras veces profundos de las Sagradas Escrituras. Y entonces los sábados de mañana, a las 10 de la mañana, porque en la semana es a las 7 de la noche, más o menos, 7 u 8, dependiendo del país, que empieza los estudios de noche, el Shabbat, el sábado en la mañana, empieza a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, que en otros países puede ser una hora antes o después, no sé. Quedan todos invitados, queridos hermanos y amigos, para acompañarnos en estos estudios. Y ustedes verán cuántas cosas van a aprender que no les habían dicho antes. Así que con esta invitación, pues me despido de ustedes, quizás hasta una próxima ocasión en que podamos dialogar sobre otro tema. Hasta entonces, pues, que el Todopoderoso los bendiga. Shalom.